El Señor esté con y ustedes. con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿Soy yo el que necesita que tú me bautices, y tú acudes a mí? Jesús le contestó: Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta celebración del bautismo del Señor, cerramos y abrimos. Cerramos el tiempo de la Navidad y abrimos el tiempo ordinario. El año litúrgico de la Iglesia, en el cual se celebra todo el misterio de la vida de Jesús, está dividido en tiempos. El primer tiempo litúrgico es el Adviento, que nos recuerda la actitud permanente de la Iglesia, la esperanza. Esperamos que el Señor vuelva por segunda vez. El tiempo de la Navidad, estamos culminando hoy, celebra el tiempo de la encarnación del Hijo de Dios, la venida en carne, y lo que eso significa para nosotros, que Él se haya revelado, que Él se haya manifestado. Después de este tiempo, iniciamos un tiempo que es el tiempo ordinario, se le llama ordinario porque es el tiempo corriente, 34 semanas de las 52 semanas que tiene el año. Y la característica de ese tiempo es el color verde, tiempo ordinario. Y verán ustedes al sacerdote con los ornamentos de color verde, que se interrumpen desde el miércoles de ceniza para iniciar con el tiempo de la Cuaresma. Que como su nombre lo indica, son 40 días que disponen, preparan para celebrar otro tiempo, un tiempo quizás culmen de la experiencia del año litúrgico, que es el tiempo de la Pascua, 50 días desde el domingo de resurrección hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Terminado este tiempo de Pascua, se retoma nuevamente el tiempo ordinario hasta culminar finales de noviembre, comienzo de diciembre, dependiendo del calendario, el año litúrgico. Así que por eso te decía, sírvanos como preámbulo para entender esta celebración y esta fiesta del bautismo del Señor culmina y abre. Culmina este tiempo de la Navidad porque es tiempo de manifestación, de revelación, y en el bautismo se nos revela también que Cristo es una epifanía también, por eso hace parte de este tiempo de la Navidad. Pero también abre tiempo ordinario, porque el tiempo ordinario es el tiempo para vivir esa manifestación, esa epifanía del Señor, ese misterio de la encarnación de Dios que se hace no solo hombre, sino que se hace tiempo con nosotros en él. Bien, después de esta explicación, que es solo información para que nosotros entendamos cómo es el misterio de la liturgia para ayudarnos a vivir el misterio de Cristo, vayamos a la palabra que hoy se nos ofrece en esta fiesta del bautismo del Señor. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús yendo de Galilea al Jordán. Y allí se presentó ante Juan para ser bautizado. Recordemos que Juan se le conoce el Bautista porque bautizaba. Y el bautismo de Juan era una invitación a la enmienda de la vida, a la comprensión. Y Jesús acude a Juan, como acudían muchos. Lo interesante es que el evangelista nos resalta que Juan
se sorprende con esta presencia de Jesús. Y por eso lo disuade de que, ¿por qué se va a bautizar con él? Soy yo el que necesito que tú me bautices. ¿Y por qué acudes a mí? Y Jesús va a dar una explicación. Para que se cumpla toda justicia. ¿De qué justicia se trata? Pues de la que habla la primera lectura, la del siervo de Yahvé. La justicia de Dios es la de la restauración de la humanidad. Él ha venido en la carne humana para restaurar lo que el pecado había destruido. Esa es la justicia de Dios. Y Él ha venido a eso. Por eso es necesario que Él se sumerja en estas aguas. Es decir, que asuma esta realidad humana, el inocente asumiendo la culpa del culpable. El que no cometió pecado, haciéndose carne de pecado para redimirnos a todos nosotros pecadores. Esa es la justicia. La justicia de Dios no es vindicativa, es decir, no busca el castigo del culpable, sino la redención del pecador, del culpable. La justicia de Dios consiste en eso. Dios hace justicia cuando se devuelve al equilibrio que Él ha querido, cuando a ti se te devuelve a la voluntad de Dios. Esa es la justicia de Dios. Por eso Jesús le va a decir, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió Juan, y dice que apenas se bautizó, salió del agua, se abrieron los cielos. El texto que utiliza, la palabra que utiliza en griego es más o menos como se rompió el cielo. No es simplemente como que se abrió como quien abre una corredera y se vuelve a cerrar, no, sino que se rompió. Cuando a ti un vestido se te rompe, es decir, quedó roto. Con Jesucristo el cielo se ha abierto para toda la humanidad, para todos nosotros. Jesucristo nos ha abierto el cielo de manera que la comunicación entre Dios y nosotros se da en Él y a través de Él, y entre el cielo y la tierra ya no hay fronteras. Jesucristo ha unido el cielo y la tierra. Esa es la gran noticia que se revela allí. Y este signo va acompañado de una palabra. Y una voz que vino del cielo decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. La primera lectura habla del siervo de Yahvé, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Jesucristo cumple entonces las profecías del Antiguo Testamento. Él es la realización de este siervo. ¿Y qué es un siervo? Uno que está al servicio de la voluntad de Dios. Uno que ahora realizará el plan de Dios, plan de restauración para toda la humanidad. Uno que por tener el Espíritu de Dios no viene a destruir, sino a levantar. Dice, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Esta caña cascada, esta mecha vacilante, esta vela que se apaga, es tu vida y la mía. Somos una caña quebrada. Estamos quebrados por nuestros pecados. Somos una vela que se apaga. Así somos nosotros. Nuestra vida se extingue. ¿Y a qué ha venido Él? ¿A terminarnos de apagar? ¿A terminarnos de quebrar? No, ha venido a restaurar. Por eso Él es el Señor que se llama nuestra justicia. Él viene a realizar la obra de Dios. Para que tú y yo que somos ciegos, para que tú y yo que estamos en la cárcel, podamos ver. Pero necesitamos reconocer a Jesús para que esto, que es su obra, que es su misión, se realice en nosotros. Y que hay que reconocer que Jesús es el Señor. Los Hechos de los Apóstoles nos presentan un bello discurso de San Pedro, cuando después de ir a la casa de Cornelio, era aquel centurión romano que había recibido una visión de parte de Dios de que lo visitaría a Pedro, y que Pedro fue luego de oponer resistencia, y cuando Dios le reveló que este hombre era escogido por él, después de este encuentro, Pedro hace este discurso, que más que un discurso es una confesión de fe. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que para Dios todos somos necesitados. Esto es lo que quiere decir. Tú
eres un necesitado, yo soy un necesitado para Dios. Dios no hace acepción de personas, todos estamos necesitados, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Dios no hace excepción. Dios sabe que todos nosotros necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor. Envió su palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Esta es una afirmación muy importante, el Señor. Porque es que aquí se quiebran nuestra fe. Cuando nos cuesta aceptar que Jesús es el Señor. ¿Qué significa reconocer que Jesús es el Señor? Que Él es el que manda. Nosotros podemos ser piadosamente buenos, pero nos puede costar reconocer eso, que Jesús es el Señor. Y lo que el Señor ha querido es revelarnos a Jesucristo como Señor. Y que tú y yo que lo aceptemos en nuestra vida como Señor. Es decir, que sea el centro. Jesús no quiere ser solo el primero en tu vida. Es como el que es el primero de una lista. Porque cuando Dios es el primero de una lista, significa que después de Jesús hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Y cuando esto pasa en tu vida, cuando Él es el primero de una lista, en cualquier momento pasa a ser el quinto. ¿Sí? Pero cuando Él es el único de tu lista, significa que Él es el centro de todo. Y todo gira alrededor de Él y desde Él, como los planetas giran alrededor del Sol. Él es el centro de gravedad. Pero cuando Él no es el centro, sino el primero, entre muchos, en cualquier momento pasa a ser el segundo. Y entonces, eso se evidencia en que, como es el primero, sí, y yo voy todos los domingos a la misa, porque el Señor es el primero. Pero un día hay un encuentro familiar, y entonces, no voy a ir a misa. Pero que la familia también es importante, dices tú, y te vas para el encuentro familiar. ¿En qué lugar quedó el Señor ya ahora? Pero después dice, no, tengo que irme a trabajar. Y tengo que ir a atender a la familia y después a trabajar. ¿A dónde pasa el Señor? Al tercero. Y llega un momento en el que no está ni en la lista. Y tú no vas ni a misa ni vas a nada, porque ya no es. Porque lo tuviste en algún momento en el primero de la lista, pero después ya dejó de ser de la lista. Lo sacaste de la lista. A mí me gustaría preguntarles, ¿desde cuándo sacaron ustedes al Señor de su lista? Que ya los domingos ustedes no van a misa. Porque lo sacaron de la lista. Levanten la mano los que sacaron al Señor de la lista de su vida. Gracias a Dios aquí no hay ninguno que lo haya sacado. Pero oye, hay mucha gente que ya sacó al Señor de la lista. Y después se preguntan por qué andan como ¿cómo se llaman estos asteroides que bajan y navegan por todas partes, pero sin un centro de gravedad? Parecen cometas. A veces nuestra vida se parece a la de un cometa. Mira que todos los planetas que están alrededor del Sol mantienen su órbita. ¿Cuáles son los que no mantienen su órbita? Los cometas. Levanten la mano los que llevan vida de cometa aquí, que no tienen un centro de gravedad. Hoy están aquí, mañana están allá. No saben, su vida no tiene un asidero. No tiene un asidero. Y mira, y eso nos lleva, cuando nosotros no tenemos un asidero, mira, cambiamos de trabajo, como cambiamos de vestido, pero también cambiamos de mujer, cambiamos de marido, cambiamos de todo. ¿Por qué? Porque no tenemos un centro de gravedad, que es Dios. Pero cuando Dios es el centro de gravedad, es el Señor, vida se centra, se orienta. Y eso es lo que significa que Jesús es el Señor. Y eso ha venido hoy en el día del bautismo del Señor. Lo que el Señor quiere es que lo reconozcamos como Señor, el siervo en el que Dios se complace, el que nos muestra lo que es ser hijo de Dios
y en el cual el Padre tiene complacencia. Que esta palabra nos ayude, hermanos. Alabado sea Jesús.